Bueno, pues le quiero informar que ya anunció esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estará utilizando el día o la fecha de la independencia de México, es decir, el día que hay desfile, que estamos marcando la independencia de México, como la ocasión para defender su política energética. El próximo 16 de septiembre la defenderá ante sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá, que le han pedido la realización de consultas en el marco del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Y dijo más, escuche. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Pero no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos. Y hay que tener cuidado con esos términos y cómo los está utilizando el presidente. Traidor a la patria es un término que incluso utilizó su propio grupo político cuando fracasó en el Congreso pues una reforma en el sector de la energía, y así se etiquetó a la gente y a los legisladores. Ahora está hablando de etiquetar de traidores a quienes no están de acuerdo con que se está violando el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Así que el presidente en la semana pasó de usar una canción que dice "Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando", a esto que ya nos anuncia para el próximo 16 de septiembre. Ya llegó Kenneth Smith Ramos, él es ex negociador comercial. Me da muchísimo gusto saludarte. Y el presidente dijo más, Kenneth, pero aquí lo que hay que decirle a la gente es que nadie le está diciendo, ni Estados Unidos ni Canadá, al presidente: el petróleo es nuestro. Esto es correcto, Gaby, muchas gracias. Mira, en efecto, esta es una disputa que ya se veía venir desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos el año pasado. Estados Unidos y Canadá habían señalado las preocupaciones que tenían de que varias disposiciones de estas leyes violaban diversos capítulos del tratado en materia de acceso a mercados, en materia específica de la protección de las inversiones, las reglas de cómo se deben conducir los monopolios estatales, inclusive el capítulo ambiental. Entonces, no es una sorpresa que Estados Unidos esté solicitando consultas, y le entregaron un documento muy detallado al gobierno de México. Ahora se abre un espacio para consultas de 75 días para tratar de resolver el tema por la vía del diálogo, y si no, se iría a un panel arbitral. Pero en este documento que entregó el gobierno de Estados Unidos, señala las acciones que ha tomado el gobierno de México y por qué, en opinión de Estados Unidos, representan violaciones específicas al grado de acceso que se le otorgó a los socios comerciales de Norteamérica a nuestro sector energético. Pero insisto, aquí nadie está diciendo el petróleo se lo quiere llevar a Estados Unidos. Aquí el que tiene todavía el sartén por el mango, la facultad, etcétera, es un Estado mexicano que negoció voluntariamente un tratado que después fue ratificado. Por supuesto. Lo que se establece es el grado de acceso que le dimos a las empresas del Acuerdo Transpacífico, también a nuestros socios de la Unión Europea, y estamos simplemente teniendo un terreno parejo en donde permitimos, de conformidad con nuestra Constitución y con el régimen legal vigente, que participen con inversión productiva en el sector energético. No hay ninguna entrega de los recursos de la nación a un gobierno o a empresas extranjeras, es simplemente respetar el marco constitucional vigente que le permite a México atraer inversión para desarrollar el sector energético, tanto en la generación de electricidad como en la exploración y explotación de gas y petróleo. Eso es lo que se respetó, está plasmado en el acuerdo, y como bien señalas, esto se ratificó en esta administración en un Senado con mayoría del partido del poder, el partido Morena.
Exactamente. Y hubo, además, antes de ello, hubo un negociador representando al gobierno que estaba por formarse al equipo de transición cuando ya había ganado López Obrador, y esa persona es Jesús Seade. Es correcto. El equipo de transición se unió en la fase final de la negociación y trabajó junto con nosotros en la fase final y en el cierre de la negociación, y en todo momento les quedó claro que el sector energético forma parte del TEMEC, que está incluido en todos estos capítulos que señalamos. En el capítulo de inversión se señala específicamente las protecciones a las inversiones en el sector de gas, petróleo y electricidad. Entonces, no es una sorpresa, está plasmado en el tratado. El gobierno de México ha tratado de argumentar que está excluido el sector porque hay un capítulo 8 de energía que señala que los recursos de hidrocarburos son de la nación y que México tiene derecho a cambiar su constitución. Esto aplica también para Estados Unidos y Canadá. Lo único que dice la Constitución mexicana es que México es un país soberano, puedes cambiar tu constitución, pero si lo haces y violas el tratado, entonces estás sujeto a solución de disputas dentro del tratado. Es decir, tienes que respetar los compromisos que están plasmados en el TEMEC, y por eso está dando inicio esta fase de consultas y que puede llevarnos a un panel que puede tener represalias comerciales muy importantes en contra de las exportaciones mexicanas. Eso es importante señalar. Ahora, me parece delicado que el presidente esté prácticamente hablando de enemigos en sus socios comerciales con el discurso que ha desatado y que ha usado esta mañana, hablando de enemigos, y un presidente que está también pensando en el 2024 y en su partido, Kenneth, y lo subrayo porque me parece delicado en función de lo que has dicho. Para cerrar, ¿cómo se resuelve un tema de esta naturaleza energético entre socios comerciales buscando ser un bloque competitivo? ¿Cambiando reglas? ¿Cambiando la manera de pensar de quien las interpreta, en este caso el gobierno mexicano? Mira, lo que debe suceder es en el proceso de consultas y en el análisis interno que haga el gabinete del presidente López Obrador junto con el presidente, es analizar los riesgos reales que se tiene de perder un caso de esta naturaleza, cuáles son los compromisos y cuál puede ser las modificaciones legales que tenga que hacer México para nuevamente alinear la política energética con los compromisos del TEMEC. Y eso implicaría, en mi opinión, cambios radicales a la ley de la industria eléctrica, a la ley de hidrocarburos y ciertos cambios en las reglas de comercio exterior que han establecido un esquema de discriminación a favor de los monopolios estatales y en contra del sector privado. Esto es lo que se debería hacer, pero políticamente va a ser complicado, porque tú sabes que estos temas, tanto en electricidad como en gas y petróleo, son parte de la política fundamental que está impulsando el presidente López Obrador de regresarle el control del sector energético a los monopolios estatales. Es por eso que se trata de un caso complejo y no es sencillo encontrar una solución de aquí a los 2 meses y medio que nos da las consultas. Qué barbaridad. Bueno, pues en lo que se resuelve esto, más incertidumbre y gente que pone en pausa la decisión de activar inversiones. Gracias, Kenneth. Kenneth Smith Ramos, exnegociador comercial. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Gaby. A tus órdenes.